Entonces muchas veces la disciplina está asociada también a que uno sea consciente de cuáles son sus capacidades y una vez uno está consciente de eso, uno se conoce bien, pues sí, ser muy rígido, digamos, en ese sentido, y si uno se compromete a hacer algo, tratarlo de hacer bien. Eso es otro mensaje también bien importante. Pero creo que para resumir, no hay desarrollo posible de mediano y largo plazo en ningún país si no hay una infraestructura suficientemente buena de calles, puertos, aeropuertos, infraestructura social que lo soporte. Porque son empresas que tienen clara su misión y su visión, y particularmente en ambas instituciones que quieren transformar vidas a través de las inversiones y los proyectos y las actividades que desarrollan. Sí, y nuevamente dejar un mundo mejor no es que ahora voy a hacer una cosa gigantesca y que salen todas las noticias alrededor del mundo, no, es desde poner el ejemplo, llegar puntuales, hacer lo mejor que podemos hacer todos los días en nuestro trabajo, hacerlo con excelencia. Bienvenidos a Endulzados, un podcast para energizar tu día. Historias inspiradoras de superación, esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación, en donde encontrarás la fuerza de la unión. Acompáñanos a descubrir historias de gente con ingenio que te dejarán un dulce sabor. Esto es Endulzados. Hola endulzados, bienvenidos a un episodio más de este podcast producido en Ingenio La Unión. Mi nombre es Wendy y seré de nuevo su host para compartirles esta conversación. Hoy me encuentro con el ingeniero Carlos Colom. Déjenme contarles que Carlos tiene una amplia experiencia en el mundo de la energía y también de la infraestructura. Entonces nuestra conversación girará en torno a esto. Conoceremos también un poco cómo funciona el aporte de los ingenios en temas energéticos y el impacto de la infraestructura en el desarrollo del país. Así que déjenme presentarles a Carlos. Él es ingeniero mecánico de la Universidad del Valle. También es parte de la Junta Directiva de Ingenio La Unión. Tiene una amplia experiencia, como les comenté, en regulación energética y en la estructuración de proyectos de generación. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado relacionados con energía en Guatemala, y su trayectoria lo ha posicionado como un referente nacional en temas de mercado eléctrico y energías renovables. Así que paso a darle la bienvenida a Carlos. Muchas gracias por estar en este episodio con nosotros. Muchas gracias, Wendy. Para mí es un gran gusto estar aquí con todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Así que muy emocionado y gracias. Gracias. Muchas gracias por estar hoy acá. Y quisiera que empezáramos nuestra conversación conociendo un poquito de quién es el ingeniero Carlos detrás del mundo que existe de la energía. ¿Quién es Carlos? Bueno, muchas gracias nuevamente. ¿Cómo lo definiría? Soy un guatemalteco por cumplir 48 años ahorita, privilegiado tal vez desde pequeño porque tuve muchas oportunidades, empezando por una educación muy sólida en mi casa por parte de mis padres en valores, principios. Uh-huh. Posteriormente, pues la oportunidad de estudiar en el colegio y posteriormente estudiar una ingeniería. Uh-huh. Me identifico mucho con mi carrera de ingeniería y creo que eso ha sido algo muy importante en mi vida. He tenido muchas oportunidades de las cuales estoy agradecido. Muchas personas viven otra realidad y de dos formas, ¿verdad? Muchas personas que tienen acceso a oportunidades y no las aprovechan, y tristemente muchas personas que no tienen acceso a esas oportunidades. Entonces eso creo que ha sido importante en mi vida y he tratado de aprovechar las cosas en un buen sentido. Soy también padre de familia, tengo 3 hijas que realmente son una fuente de felicidad muy grande para mí. Esposo también, ya casado por más de 20 años con una persona a la que admiro mucho, también una profesional que trabaja muy duro. Mi esposa, hijo también, mis papás todavía viven y han sido un pilar fundamental en mi vida. Los admiro también, he aprendido mucho de ellos. Hermano, también, mis 2 hermanas también las quiero mucho, he aprendido de ellas y creo que esa parte en mi vida es importante, la parte familiar. En mi tiempo libre lo que me gusta es estar con la familia, no soy muy de salir y hacer cosas, sino me gusta estar en casa.
Y en fin, yo diría que eso es algo que me gusta mucho ver deportes en televisión, practicar deportes también en vivo, digamos, principalmente correr ahora. Y en fin, eso es, trato de llevar una vida balanceada entre la parte profesional y la parte familiar. Gracias por compartirlo. ¿Qué fue lo que lo motivó a especializarse en el mundo de la energía? ¿Qué fue lo que lo llevó al sector energético? Mire, le mentiría si le contara una cosa muy sofisticada que estudié y investigué y todo. Realmente cuando estaba en la universidad todavía, y cuando mi papá no tenía que bajar a la costa por trabajo, trataba de robarle el carro, pedírselo prestado y así podía ir yo a la universidad en carro y no tener que pedir jalón. Y una de esas veces, pues me dijo, sí, quédate con el carro, solo pasame dejando a la oficina aquí de Guate, y olvidó su celular en el carro en ese momento, de aquellos celulares grandotes todavía, ladrillos que le llamaban, y pues lo dejé, iba camino yo a la universidad y empezó a sonar algo, y en eso veo que era el teléfono de mi papá y dije, voy a contestar. Y era un empresario con el que mi papá tenía relación comercial de trabajo y pues cierta amistad también. Entonces contesté y me dijo, mira, aquí te habla tal y tal, aquí habla tal y tal. Y yo le dije, mire, no es Carlos Colón papá, es Carlos Colón hijo. Tu papá me ha hablado de vos, venite a trabajar mañana. Y bueno, yo, ¿pero en qué? Y yo estoy en la universidad, no estoy pensando en trabajar. Eso pasó por mi mente, pero dije, bueno, esta es una oportunidad que tal vez por alguna razón mi papá me prestó el carro, por alguna razón olvidó su celular, por alguna razón recibí esa llamada, por alguna razón me están ofreciendo trabajo, no sé en qué, pero le voy a decir que sí. Y al día siguiente, pues llegué de ahí con él y me enteré que ellos estaban en el mundo, en varios negocios, un empresario que es muy innovador, muy dinámico, y uno de los negocios era en las hidroeléctricas. Entonces ahí pues llegué, estando en la universidad, empecé a trabajar, ahí aprendí del mundo de la energía eléctrica, me tocó trabajar mucho en campo, en los proyectos, pero también me tocó aprender un poco del modelo y el mercado, cómo funcionaba, un poquito a la fuerza. Y así fue una cuestión del destino. Pues yo ya estaba estudiando ingeniería, mi papá me había enseñado temas asociados al mercado eléctrico, pero realmente fue ese momento en el camino, digamos, que fue el que me hizo que la balanza se fuera hacia ese mundo de la energía eléctrica, y de ahí pues fue como una bola de nieve en donde todo fue creciendo, y más tarde les contaré un poquito de mis experiencias adicionales en el sector. Sí, era para usted. Creo que era todo para pasa mí. por algo. Y de ahí, pues después de trabajar ahí, tuve la oportunidad de sacar una maestría de Estados Unidos, una universidad donde realmente quería ir, y afortunadamente me aceptaron. Ahí me pude especializar en administración de proyectos, realmente proyectos de infraestructura principalmente. Y al regresar me vuelve a pasar algo similar, que recibo una llamada de una persona que no conocía, y ahí me dice, mira, quisiera que te vinieras a trabajar al INDE, al Instituto Nacional de Electrificación, que te vengas de gerente. Yo tenía 27 años en ese momento. El INDE, una institución muy grande, con muchos activos en generación, transmisión de energía. Y ahí también las oportunidades llegan. Y ahí le dije, eran unos días antes de Navidad, le dije, mira, déjame consultar con un par de personas. Hablé con mi papá, hablé con mi esposa, hablé con un amigo que conocí un poquito del entorno político, y le dije que sí. De ahí, pues, ahí sí tuve oportunidad de estar mucho tiempo en la trinchera directamente en temas del sector de energía, por 8 años haciendo servicio público en el INDE y en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y le diría que con eso se terminó de solidificar ya mi vocación y mi pasión por todo el mercado eléctrico en Guatemala. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar en el sector público? Espectacular, muy difícil, muchas horas de trabajo. Cuando llegué a la casa y le dije a mi esposa que finalmente había aceptado, y me preguntó que cuánto iba a ganar, le dije que ni había preguntado, que realmente no, era algo importante, pero no era lo más importante. Estábamos jóvenes, no teníamos familia, mi esposa ya había conseguido un trabajo, y yo pues sabía que ahí iba a tener algo que nos iba a alcanzar para vivir bien. Aprendí muchísimo, no solo del sector de energía, sino entendí mucho de cómo funciona el sector público, lo importante que es, al igual que una empresa privada,
tener un buen equipo de trabajo, los valores y principios. Yo siempre digo que un funcionario público con que tenga valores y principios éticos bien sólidos ya tiene el 90% de la batalla ganada en el sector público y en la industria privada también. Entonces eso me ayudó mucho y le diría que me ayudó mucho también, aunque suena feo decirlo, tal vez la ingenuidad. Cuando uno es joven, uno tiene mucha fuerza, mucha gana de cambiar las cosas. Uno no piensa en las consecuencias que puede tomar decisiones muy duras y difíciles de mucho impacto. Y eso por 8 años, pues de los 27 a los 35 años de edad, a mí me ayudó a hacer cosas que creo que hoy siguen estando vigentes en el sector, cosas que contribuyeron tanto en el INDE como en la Comisión Nacional de Energía, donde estuve 5 años. Pero fue una experiencia espectacular. Lo volvería a hacer si pudiera retroceder el tiempo y me dirían, ¿volverías a tomar las decisiones que tomaste en ese momento? Yo le diría que definitivamente que sí. Si ahorita, a mis 48 años, con 3 hijas, con mi esposa, con el montón de responsabilidades que tengo en el ámbito profesional, recibiera esa llamada, probablemente la respuesta sería distinta, porque es otro contexto, la situación política en el país es distinta, pero en ese momento fue una decisión de la que jamás me arrepentiré, al contrario. Sí, sí. Y viendo también parte de la trayectoria que usted ha tenido, se requiere disciplina, ¿verdad? Entonces creo que es importante preguntarle cuál es la importancia de ser disciplinados para lograr nuestros objetivos. Sí, gracias, Wendy. Yo creo que es clave el tema de la disciplina en todo sentido. Es muy importante. Ahorita pues que venía al podcast y me dijeron, bueno, vino puntual, vino 15 minutos antes. Es un pequeño ejemplo, el tema de la puntualidad, el tema de tener disciplina en las cosas es importante y creo que a veces la disciplina tiene que ver con que no nos comprometamos a más cosas de las que podemos malabarear. Digamos, si yo puedo malabarear con 3 pelotas y si pongo una cuarta, lo que pasa es que no boto la cuarta pelota. Si pongo a malabarearme con 4 pelotas y solo sé malabarear con 3, boto todas. Sí. Entonces muchas veces la disciplina está asociada también a que uno sea consciente de cuáles son sus capacidades y una vez uno está consciente de eso, uno se conoce bien, pues sí, ser muy rígido, digamos, en ese sentido, y si uno se compromete a hacer algo, tratarlo de hacer bien. Eso es otro mensaje también bien importante. Si uno va a hacer algo, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, cometo muchos errores también, pero el tratar de hacer las cosas con excelencia, el tratar de hacer las cosas bien en cualquier cosa que uno esté haciendo, desde lavarse los dientes hasta participar en el consejo directivo de una institución tan prestigiosa como la Unión, uno lo tiene que tratar de hacer bien y eso requiere preparación, requiere inversión de tiempo y requiere mucha disciplina. Así que creo que la disciplina es un atributo fundamental en estos días y a futuro lo va a seguir siendo. Ahora entrando un poco más en materia, quisiera preguntarle y si nos puede explicar de forma más sencilla cómo funciona el mercado eléctrico en Guatemala. Sí, el mercado eléctrico en Guatemala, tal vez principiar diciendo que tiene 2 fases. Una fase del año 1996 para atrás, en donde era un monopolio estatal. Digamos, el Estado generaba, transportaba, distribuía y comercializaba la energía eléctrica. En el año 1996 se aprueba la Ley General de Electricidad y a partir de ese año se aprueba el reglamento de la ley, el reglamento del administrador del mercado mayorista, la normativa técnica. Se crean 2 instituciones fundamentales, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el regulador, el encargado de cumplir y hacer cumplir esa nueva ley, ese nuevo marco regulatorio, como un ente técnico, apolítico, con independencia funcional, con presupuesto propio, con reglas bien claras, con capacidad de contratar a gente muy buena. Y se crea también la figura del administrador del mercado mayorista, como el operador del sistema y el operador del mercado, una entidad privada sin fines de lucro, también con la capacidad de tener un buen presupuesto, atraer muy buen talento. Y entre esas 2 instituciones y el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, entendiendo que lo que le tocaba al Estado ahora ya solo estar en la parte de definición de política, creo que se crea el marco adecuado del 96 en adelante. Eso es bien importante. Las reglas del juego estaban definidas
Y es como en el fútbol, si usted pone un cuadrado de 100 metros por 110 metros y mete a 22 personas en el campo y les tira una pelota y no les dice las reglas, solo les dice tiene que meter la pelota en cualquiera de esos marcos de los lados de la cancha, la van a agarrar con las manos, se van a patear, se van a pegarse. No, usted antes de tirar a las personas a la cancha, les diste, es un juego que va a tener tanto tiempo, va a haber un árbitro, no pueden tocar la pelota con la mano, no se pueden patear ni pegar, etcétera. Así pasó un poco en el sector eléctrico. Se definen esas reglas. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente con pilares fundamentales que dicen que la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica son libres. Cualquier persona en Guatemala e internacional puede participar. Media vez cumpla con reglas. Y lo importante es que las reglas están claras. Y también importante es que las reglas son buenas. Y eso ha hecho que haya una avalancha en Guatemala de inversiones en generación, transmisión, distribución de energía. Y el sistema opera básicamente como un sistema en donde se privilegia la eficiencia. ¿En qué sentido? Solo son los generadores de energía eléctrica más eficientes los que están produciendo la energía en determinado momento. Las empresas transportistas y distribuidoras se les remunera también por eficiencia y es un sistema en donde se privilegia mucho la competencia. En cualquier sistema eléctrico del mundo hay 4 patas del banco. La generación, que es cómo se produce la energía, que puede ser renovable, en el caso de la biomasa de los ingenios, hidroeléctricas, eólicos, con el viento, solar, o no renovable a través de combustibles, digamos. Y la combinación que hay en Guatemala de esas 2 tecnologías es muy fuerte. 2 es el transporte de la energía eléctrica, que son líneas de transmisión de electricidad para llevar la energía de dónde se genera a dónde se consume. Son esas grandes autopistas de energía eléctrica que ve uno en las carreteras y son las líneas de alto voltaje. Número 3 son las redes de distribución, que ya no son autopistas, sino son carreteras que están metidas en las ciudades y en los centros urbanos y en todo el país. Miles de kilómetros de redes de distribución en un voltaje menor, que finalmente es el enlace que llega a nuestras casas o a nuestros comercios. Y el cuarto elemento es un elemento tal vez más intangible, que es la actividad de comercialización y de consumo de energía eléctrica. Entonces, esas 4 patas, Wendy, van a estar en cualquier país del mundo presentes. La diferencia en Guatemala, de la China, de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, lo que sea, es cómo se regulan, cómo se manejan. En algunos países se atrae la inversión privada. En otros países los estados se encargan de proveer esas 4 patas, esas 3 patas del banco y la comercialización pues será de quien la consume. Pero la infraestructura de generación, transporte y distribución es la misma. Son plantas de generación, renovables, no renovables, líneas de transmisión y distribución. La diferencia en Guatemala es cómo se ordenó el mercado, cómo se regula y cómo se generan incentivos o penalizaciones para que los agentes del mercado mayorista se comporten de una manera que se genere eficiencia. Y aunque ya empezó a describirlo un poco, quisiera preguntarle qué papel juegan los ingenios entonces en todo este modelo que nos explica. Los ingenios juegan un papel muy, muy importante, que es bastante única la situación de Guatemala, que es en esa primera pata del banco que yo mencionaba, que es la producción de energía eléctrica. Y la belleza en ese sentido es que de un subproducto de la caña de azúcar, que es el bagazo, que muchos años atrás se podía ver como basura, hoy es un tesoro. El bagazo es un tesoro porque luego de que se sale el bagazo del proceso de molienda de la caña, se va a las calderas y ahí se quema, es un combustible renovable, se calienta agua, se produce vapor, se mueven turbinas que mueven generadores eléctricos y se inyecta energía renovable a la red. Los ingenios azucareros durante la época de zafra, de octubre, noviembre, abril, mayo, digamos, durante esos 6 meses, inyectan una cantidad muy importante de la energía que se genera en el sistema, energía de base, es decir, que está presente las 24 horas del día durante esos 6 meses, energía limpia, y es energía complementaria con la otra fuente de energía renovable importante en Guatemala, que son las hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque en la época de zafra
pues típicamente es la época seca del año, en donde las hidroeléctricas bajan su producción porque los ríos llevan menos agua, y esa baja en la producción de las hidroeléctricas es compensada por la biomasa de los ingenios, y en la época de lluvia baja la generación de energía con biomasa, sube la energía de las hidroeléctricas y una complementariedad muy grande se da. Ese es algo que la regulación, creo yo, que todavía hace falta algunos pequeños ajustes para que se le pueda sacar aún más provecho a esa complementariedad tan linda que se tiene con los ingenios con las hidroeléctricas. En resumen, Wendy, el rol de los ingenios ha sido, es, y yo creo que seguirá siendo bien importante en el futuro del sector eléctrico guatemalteco. Es energía estable, energía abundante, energía competitiva y energía renovable. Sí, qué importante. Creo que sí, todos los atributos que uno busca en un proveedor de energía, en esa primera pata del banco, que es el que genera, el que produce la energía, se cumple con esto, porque es energía nuevamente que ahí está las 24 horas del día, no es intermitente. Es estable, es a precios competitivos, es renovable. Ahorita vale la pena mencionarlo. El tema es que ese bagazo que antes se veía como un subproducto con poco valor, el bagazo cada vez tiene más y más valor. Hoy la mayoría de los ingenios lo utilizan para producir energía eléctrica, pero en el mundo, y ya está pasando en Guatemala, hay mucha demanda por ese producto para otras cosas, para producir algunos bienes que utilizan material reciclado, para producir químicos de alta gama, para producir otro tipo de productos, que si el valor generado a un ingenio usando el bagazo para eso es mayor que el valor que se tiene produciendo energía eléctrica, ahí va a haber un momento interesante, porque puede que esa generación disminuya porque el bagazo está teniendo un valor mayor en otros mercados, y por eso es que le digo que la regulación tiene que probablemente hacer unos pequeños ajustes, porque no quisiéramos como sector eléctrico que esa generación tan abundante, tan linda y tan complementaria que se tiene en esos meses del año se vaya perdiendo porque está el bagazo compitiendo con otros usos, ¿verdad? Pero si el mercado hacia eso es a lo que va, pues va a ser difícil competir contra eso. Entonces tenemos que, ante esa amenaza, si se ve como amenaza, hay que anticiparse, y ante esa oportunidad, si se ve como oportunidad, pues hay que aprovecharla. Entonces ese balance es importante que le pongamos atención todos, digamos. Sí, entra un balance interesante ahí. Sí, porque es un producto bueno, digamos, si fuera un producto que no fuera apreciado, que no fuera bien recibido en el mercado, pues diría, bueno, que pase lo que pase. Pero es un producto que es necesario y que es bien apreciado y bien recibido, y por eso hay que ponerle cabeza a ese futuro, sea visto como una amenaza o como una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad. Sí, eso le iba a decir, depende de con qué ojos lo veamos, ¿verdad? Yo lo veo como una oportunidad, y creo que todos lo deberían de ver como una oportunidad. Sí, yo creo que sí, es un tema interesante, y también para ir como cerrando el tema de energía, porque también me interesa que hablemos de infraestructura, quisiera preguntarle qué ventajas ofrece la cogeneración con biomasa para el sistema nacional. Ya empezó a mencionar algo, pero como para que cerremos con esa idea. Sí, ofrece muchas, Wendy. La primera, le diría yo, que es la que ya mencionaba, es energía firme, que está presente durante 6 o más meses del año. En el caso de Ingenio La Unión tenemos la ventaja que se ha eficientizado mucho el proceso de producción de azúcar, y todos los balances energéticos, etcétera, que constantemente estamos viendo, indican a que vamos a tener más bagazo. Los evaporadores nuevos, por ejemplo, que esta zafra empezaron a operar, nos están permitiendo ser más eficientes energéticamente, guardando más bagazo. Entonces la zafra azucarera pues terminará en cierta fecha, pero lo que llamamos zafra eléctrica se puede extender a un mes o más. Entonces durante varios meses del año es energía firme, energía que está presente 24 horas del día, energía limpia, producida con recursos renovables, y energía producida de manera competitiva. Entonces el aporte que da al sistema es muy importante, y si a eso le suma la complementariedad, porque si esa energía estuviera disponible
en la época en donde hay abundancia de recursos renovables, principalmente hidroeléctricos, Sí. pues igual seguiría siendo importante, pero el tema de complementariedad es como la guinda sobre el pastel que hace que casi que cumpla con todos los atributos que uno quisiera como definidor de política energética, como regulador y como operador del sistema. Es decir, no, esa es la energía, la energía que yo quiero. Y así hay otras fuentes de energía, la solar, la eólica, la hidroeléctrica, incluso la energía térmica eficiente, digamos, que tienen atributos importantes. La ventaja en Guatemala es, pues ahorita estamos hablando de la energía producida por los ingenios. La ventaja en Guatemala es que hay una mezcla, un mix de una matriz de generación, creo yo, muy bien balanceada, que permite que las diferentes tecnologías generadas con diferentes recursos entren en los momentos en donde deben entrar para que la forma como se produce y se despacha la energía sea eficiente. Y ahora pasemos a hablar en lo que nos queda del episodio un poco de infraestructura. Sí. Quisiera que platiquemos cuál es la importancia de la infraestructura para el desarrollo de un país. Sí, bueno, eso es milenario, digamos, que cuando uno ve las culturas antepasadas en Guatemala y en la región, los mayas, los aztecas, los olmecas, etcétera, cuando uno se va más al sur, los incas, etcétera, el desarrollo de esas culturas está basado mucho en el desarrollo de infraestructura. Uno ve las grandes avenidas, uno ve diferentes elementos de transporte de agua y otras cosas, digamos. Tal vez no había aeropuertos que conozcamos. Mucha gente dice que tal vez había otras cosas por ahí, pero la infraestructura siempre ha sido y es y seguirá siendo un elemento importante que es un cimiento para poder construir cosas. Yo no puedo construir un edificio si no construyo bien el cimiento, y un país no se puede desarrollar si no tiene un buen cimiento. Y parte para mí fundamental de ese cimiento es tener buena infraestructura, no es al revés. No es desarrollo primero el país, económica, socialmente, y de ahí construyo infraestructura. No, así no funciona. Yo tengo que construir infraestructura y después viene el desarrollo. Y así lo entendieron estas culturas milenarias, los romanos en los países ahora en la actualidad, cuando uno ve la China, cómo sacó a millones de chinos de la pobreza, Brasil, las cosas que ha logrado hacer, bueno, digamos Europa, Estados Unidos, con su plan Marshall después de la guerra, ha sido generar infraestructura. Cuando uno lee los diferentes planes que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, la inversión en las grandes autopistas, por muchos años generó más del 25% del crecimiento en el Producto Interno Bruto. Solo el haber desarrollado ese plan de infraestructura vial. En Guatemala hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que incrementar solo en un 1% del PIB la inversión en carreteras reduciría la pobreza extrema en 4 o 5 puntos porcentuales, sin hacer nada más. Entonces, no hay desarrollo, y eso es así de crudo y duro. No hay desarrollo posible de largo plazo de forma eficiente y de forma acelerada si un país no tiene la infraestructura que se necesita para soportar eso. Y eso es carreteras, eso es alcantarillado, eso es suministro de agua, eso es aeropuertos, eso es puertos. Y también otro elemento del que no hablamos generalmente, que es el elemento de la infraestructura social, escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, plantas de tratamiento de agua. Todo el tema de infraestructura social es algo que también es sumamente importante. Entonces, ahí tenemos en Guatemala mucho trabajo que hacer. Se estima, y es un problema mundial, tal vez no tan agravado como en el caso de Guatemala ahorita, pero se estima que en el mundo de aquí, del 2025 al 2040, estos próximos 15 años, se necesitan 68 trillones de dólares de inversión en infraestructura. Yo ya no sé ni cuántos ceros lleva trillones, sí sé, pero es mucho dinero, mucho esfuerzo. Y es una de las grandes avenidas que, como mencionábamos antes, se puede ver como una avenida, como una amenaza. Si yo transito por esa avenida, no quiero ni hablar de eso porque hay muchas amenazas, o como una avenida de oportunidades. Y yo creo que
en el mundo la gente inteligente y las empresas con visión de largo plazo están viendo esas necesidades en inversión en infraestructura como una gran oportunidad. El tema es que no es fácil construir infraestructura, hay que generar permisos, hay que hacer los diseños de forma adecuada, hay que conseguir derechos de vía, hay que financiar los proyectos. Pero creo que para resumir, no hay desarrollo posible de mediano y largo plazo en ningún país si no hay una infraestructura suficientemente buena de calles, puertos, aeropuertos, infraestructura social que lo soporte. Sí, y para ir cerrando este tema, que como si nada estamos llegando casi al final de nuestro episodio, pero quiero seguir hablando. Sigamos hablando más tiempo. Bueno, sí. Quisiera que nos cuente siempre en este tema de infraestructura qué papel juegan los proyectos privados que se han hecho para completar, digamos, que la infraestructura que se tiene en el país, que al final son una alternativa para quienes desean utilizarlo. Sí, de clave, digamos, hay que ver las estadísticas y la estadística, lo bonito es que no miente, pues son números y ahí no hay cuestión de criterio ni nada. Por ejemplo, en el sector eléctrico se han invertido 15, 18 mil millones de dólares en los últimos años en infraestructura de generación, de transporte, distribución de energía eléctrica y la gran mayoría de eso, más del 95% podría decir yo, es infraestructura, capital y deuda que han asumido los privados. Lamentablemente, puertos, aeropuertos, la regulación no permite que se puedan dar esas inversiones de forma tan clara. En el tema de carreteras, la AVAS, esa ruta privada opcional con pago de peaje, abrió una puerta muy interesante y ha generado una alternativa muy interesante. Ahora con Sochi, la otra carretera que se está haciendo en el sur del país, que es una carretera privada, es un modelo que en el mundo no se conocía, pero que muchos países y líderes de otras regiones del mundo están viniendo a ver cómo en Guatemala se genera infraestructura vial privada. Les parece un modelo espectacular. Yo creo que sea propiamente privado, sea alianzas público-privadas entre el Estado y la iniciativa privada, sean otros modelos de participación pública, empresas mixtas, etcétera, tiene que abrirse más la puerta para que los privados inviertan. Y eso no lo digo yo, hay que leer la carta a sus inversionistas de una persona que se llama Larry Fink, que es el director del fondo de inversión más grande del mundo, que se llama BlackRock, y él en la carta hace unas semanas habla justamente de varios temas, y yo lo considero un genio, y habla específicamente del tema de la necesidad de infraestructura, y habla que si los gobiernos, y es una empresa mundial, digamos, no está hablando de Guatemala, dice que si no se facilita la inversión privada en infraestructura, los países van a tener una tarea muy difícil a futuro para poder cumplir y llenar todas las necesidades de la población y de la industria y del comercio. Entonces es un fenómeno mundial que creo que vamos a empezar a ver cada vez más y más a la iniciativa privada. Obviamente se tiene que hacer de forma transparente, eficiente, etcétera, participando en este sector. Y en el caso de Ingenio La Unión y los demás ingenios es un bonito ejemplo de cómo ponen a disposición del mercado y las necesidades de Guatemala un activo, un pedazo de infraestructura importante en el caso de las plantas de generación para satisfacer una necesidad importante que es la de tener energía eléctrica. Entonces ya se está haciendo y creo que la tendencia a futuro, Wendy, es que va a tener que ser más. Los estados, los presupuestos nacionales, el funcionamiento del aparato estatal hace que tal vez las prioridades de esos esfuerzos y de esos recursos limitados que provienen de los impuestos, etcétera, se puedan asignar de forma más eficiente en algunas otras cosas y la construcción de infraestructura pueda ser más eficiente, más transparente, más moderna, si se involucra más al sector privado y la creatividad y la innovación que puede haber ahí bajo leyes que permitan que sea de una buena forma, digamos. Perfecto. Ya estamos llegando, ahora sí, de veras, al final de nuestro episodio. Qué bueno, gracias a todos. De verdad que no me quiero ir sin que respondamos una última pregunta. Claro, sí. ¿Qué legado le gustaría dejar a usted a Guatemala? Qué difícil. Yo creo que en bastantes cosas le diría yo que hay
me gustaría pues tal vez ser recordado como una persona que por los lugares donde pasó dejó alguna huella positiva, digamos. No quiero decir que uno cambió el país o que uno cambió un sector o algo, porque no, ahí es muchísima gente la que ha pasado por las empresas, por los sectores, por las instituciones por las que he pasado yo, y todos tienen una parte muy importante en lo que ha aportado, la mayoría. Yo le diría, pues, ser recordado como alguien que dejó una huella positiva en algo, en los lugares por donde pasó, y eso le diría yo. No, a veces, tal vez en alguna etapa de mi vida voy a pensar un poquito más en el legado. Ahorita pienso más en trabajar, hacer las cosas, hacerlas bien y tratar que sean cosas de impacto. Y tal vez le diría yo que me gusta mucho el poder participar como participo aquí en la Unión y también en la empresa en la que trabajo en el día a día, porque son empresas que tienen clara su misión y su visión, y particularmente en ambas instituciones que quieren transformar vidas a través de las inversiones y los proyectos y las actividades que desarrollan. Tanto la Unión como la empresa para la que yo trabajo, IDC, muchas de las cosas que hacen o todo lo que hacen al final lo están haciendo porque quieren impactar en la Unión, en sus trabajadores, en sus clientes, en el medio ambiente, en las comunidades con las que tiene contacto. Todo el tiempo estamos pensando cómo podemos impactar positivamente, y creo que ese es un buen legado, participar en instituciones que tienen esa misión, esa visión tan clara, los valores también, el poder decir, mire, participé de alguna manera u otra en instituciones que están bien enfocadas en transformar vidas, y por el otro lado, pues que la empresa sea rentable, porque si no es muy difícil. Ese es para mí un bonito legado. Sí, creo que justo es eso, y contribuir que al final desde donde estamos es dejar un mundo mejor, ¿verdad? También, desde donde tenemos nuestro rango de acción. Sí, y nuevamente dejar un mundo mejor no es que ahora voy a hacer una cosa gigantesca y que salen todas las noticias alrededor del mundo, no, es desde poner el ejemplo, llegar puntuales, hacer lo mejor que podemos hacer todos los días en nuestro trabajo, hacerlo con excelencia. Idealmente dentro de instituciones nuevamente como la Unión, que tiene misión y visión clara, que tiene valores muy sólidos, y principalmente un equipo de primera. A mí me encanta participar de la forma como participo aquí, porque desde el equipo de campo y su liderazgo, el equipo de fábrica, el equipo comercial, el equipo administrativo, de recursos humanos, informática, todo el equipo es un equipo que está inspirado, es un equipo que trabaja con mística, es un equipo que resuelve problemas y que tiene una actitud propositiva. Y eso es muy bonito. Nos ponen fácil la tarea a los que somos directores. La gerencia general, el ingeniero Álvaro Enrique Ruiz, es espectacular, y todo el equipo, los gerentes de las diferentes divisiones, hacen que nuestra tarea como directores de la junta directiva se enfoque en lo que realmente la directiva tiene que hacer, que es ver por la estrategia a largo plazo y su cumplimiento, ver determinados temas de gobernanza, de recurso humano, de temas estratégicos de largo plazo, y no tener que estar viendo el día a día. Esa no es tarea de una junta, y creo que la forma como está organizada la Unión ha permitido que haya una muy buena dinámica de trabajo, principalmente porque los accionistas, que son personas maravillosas, han sabido delegar, han sabido también cuestionar cuando hay que cuestionar. Está la propiedad a través de los accionistas y la asamblea, los directores en la junta directiva, la administración representada por la gerencia y el resto del equipo, y eso a mí me motiva mucho, porque hay aquí una muy buena mística de trabajo, principalmente todo el equipo, las miles de personas que trabajan, y todas hacen un rol muy importante, a su punto de que ese legado no es de una persona, ese legado, y por eso me cuesta responder la pregunta, ese legado es: estoy participando en un lugar donde yo soy una de miles de personas, en donde, pues, si estoy poniendo un granito de arena, que esa máquina funcione de una forma eficiente, impactando vidas y siendo rentable, ahí estamos bien. Creo que vamos a necesitar otro episodio para seguir hablando. Cuando quieran. Porque hemos llegado al final de este episodio. De verdad, muy agradecida por haber compartido este espacio con nosotros. Fue una conversación valiosa que creo que podemos seguir sacando mucho más, pero gracias por haberse tomado el tiempo de estar este día con nosotros. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias a todos por el tiempo también. Gracias. Muchísimas gracias. Vale.
Y con esto, endulzados, llegamos al final de este episodio. Recuerden que si les gustó, pueden compartirlo. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este dulce episodio. Pero nos vemos en otro episodio de Endulzados, un podcast para energizar tu día. Historias inspiradoras de superación, esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación, en donde encontrarás la fuerza de la unión. No olvides compartir este episodio con toda la gente con ingenio que conozcas. ¡A darle caña! Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o descarga la app Ilu para escuchar este podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Ingenio La Unión. También puedes visitar nuestra página web launion.com.gt. Hasta pronto, endulzados.